Detente, no sigas deslizando. Dios está muy triste, elegido, y no es por tus errores pasados, es porque estás peligrosamente cerca de perderlo todo, no por falta de fe, sino por un agotamiento que el enemigo está usando como su arma final. Hay una palabra preparada específicamente para el que siente que ha luchado hasta su última gota de fuerza y está a punto de aceptar una derrota que no le pertenece. Has sentido el peso en tu cuerpo, un cansancio que no se va con el sueño, una opresión en el pecho al despertar y esa sensación de llevar una carga invisible sobre los hombros. Te miras al espejo y apenas reconoces a la persona que te devuelve la mirada, no por la edad, sino por el peso del combate. Y este peso ha paralizado tus decisiones, ese último paso que sabes que debes dar, esa llamada que debes hacer, esa puerta que debes tocar. La procrastinas. No es por miedo, es por una extraña falta de energía, como si una fuerza invisible te impidiera avanzar justo en la línea de meta, con la cuerda de la victoria resbalando entre tus dedos. Lo más doloroso es que esta tensión se ha filtrado en tu hogar. Los silencios pesados en la cena, la irritabilidad por cosas pequeñas. Has visto la preocupación en los ojos de tu cónyuge o de tus hijos, y esa mirada alimenta la peor de las tentaciones, la de rendirte solo para traer paz, para terminar con la espera que parece interminable. En los próximos minutos te voy a mostrar 3 cosas. Primero, voy a describir dónde has estado realmente en los últimos meses, de una forma que hará que el silencio de Dios finalmente tenga sentido. Segundo, te entregaré 3 palabras de decreto que nadie te ha enseñado, y cuando escuches la última de ellas, entenderás por qué has llegado hasta aquí hoy. Tercero, sellaré 3 nombres sobre ti que te harán inquebrantable en esta recta final. Si te vas antes del final, te vas sin el sello. Y hay una cuarta cosa que voy a poner en tus manos antes de que este mensaje termine. Algo que el rey Salomón dejó registrado para el Hijo de Dios, que necesita atravesar el colapso en la línea de llegada y que cabe en tu día común. No es un libro para estudiar, es un instrumento para sostener el peso de la espera final. Vuelvo a esto más tarde, por ahora quédate con ello. La palabra que Dios te ha dado es una semilla, y toda semilla pasa por un invierno, un tiempo bajo tierra donde parece que nada está sucediendo. Pero es en ese silencio, en esa oscuridad, donde las raíces más profundas se están formando para sostener la cosecha que está por venir. Tu invierno está terminando. Antes de entregarte la primera palabra, necesito que entiendas algo. Y sobre esto exactamente, sobre esa cuerda que tus manos están a punto de soltar, sobre esa línea de meta que parece alejarse, sobre esa puerta que cruje al cerrarse, hay algo que Salomón dejó registrado. Una llave de 2 minutos que cabe en tu día a día. Guárdalo en el fondo de tu mente. Y si necesitas irte antes del final de este video, ese instrumento ya te está esperando en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Pero te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, la llave no funciona con la misma fuerza en tu mano. ¿Alguna vez has sentido que este colapso en la línea de llegada no es solo humano, sino espiritual? ¿Y si este patrón de rendirte justo al final fuera una señal de que existe una batalla contra el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida? Mientras muchos intentan explicarlo como agotamiento o falta de disciplina, pocos se dan cuenta de que el espíritu del casi no ataca por lo que tienes o hiciste, sino por lo que Dios está construyendo sobre ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de este agotamiento final estuviera precisamente en aquello que aún no has podido ver sobre tu propia vida? Ahora piensa conmigo. ¿Y si todo lo que has atravesado hasta hoy, la cuerda resbalando, la meta borrosa, la puerta cerrándose, fuera la respuesta a esa pregunta que llevas años cargando? Señor, ¿por qué la última milla es siempre la más difícil? Fue buscando respuestas para esto que encontré esta guía digital, llamada El Código de la Sabiduría de Salomón. Esta guía no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quien desea ver más allá de las apariencias, dejar de tratar el colapso final como simple cansancio
y comprender por qué el espíritu del casi ataca con tanta fuerza a aquellos que llevan una marca de Dios. Varios elegidos aquí en el canal ya han sentido el llamado de este instrumento, pero aún no han tomado la decisión de descargar la guía digital. Descárgala ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Si eres uno de los primeros en descargarla, vuelve aquí y escribe: Amén. Este será tu acto de fe, y hoy mismo Dios puede mostrarte la razón por la cual la tentación de aceptar un plan B se ha levantado contra tu vida. Antes de darte la palabra, necesito que reconozcas 5 cosas que están sucediendo en tu vida ahora mismo. 5 señales. No son predicciones, son reconocimientos. Si puedo describir correctamente al menos 3 de estas 5 señales, entonces tú y yo sabremos por qué te detuviste a escuchar este mensaje hoy. Porque estas señales no son el fin de tu historia, son el preludio de tu gloria. La primera es la señal del espejo roto. Te miras al espejo y apenas reconoces a la persona que te devuelve la mirada. No es por la edad, es por el peso. Ves la sombra del agotamiento en tus ojos, la tensión en tu mandíbula, y te preguntas dónde ha ido a parar el guerrero que comenzó este viaje con tanta convicción. Pero Dios decreta sobre ti hoy: yo no veo la sombra, veo el oro que el fuego está a punto de revelar. Tu agotamiento no es el final de tu historia, es el prefacio de tu gloria. La segunda es la señal del eco en la oración. Has estado orando por lo mismo durante tanto tiempo que tus palabras han comenzado a sentirse vacías, como un eco en una habitación inmensa y desierta. La tentación, el susurro del enemigo es dejar de hablar, rendirte al silencio. Pero Dios decreta: tu eco no es señal de mi ausencia, es el sonido de tu perseverancia llenando los salones del cielo. Sigue hablando. Una palabra más, un clamor más, puede ser el que finalmente derribe el muro que tienes delante. La tercera es la señal de la falsa paz familiar. En una conversación reciente con tu cónyuge o al mirar a tus hijos jugar, has sentido una punzada de culpa. La tensión de tu espera se ha filtrado en la atmósfera de tu hogar, y una voz te susurra que rendirte, que aceptar menos de lo que Dios te prometió, sería un acto de amor, que traer una paz artificial a tu casa, aceptando la derrota, es lo correcto. Pero Dios decreta: la paz que el enemigo te ofrece a cambio de tu promesa es una jaula dorada. Mi paz, la verdadera, viene con el cumplimiento de la promesa, no en lugar de él. Sostener tu posición ahora no es un acto de egoísmo, es proteger el legado de tu familia. Sobre esa conversación silenciosa en la mesa familiar que reconociste ahora, ya he dejado el instrumento esperándote en el primer comentario fijado. Si necesitas irte antes del final, está allí, pero quédate, porque el nombre hebreo de lo que te está sucediendo aún no ha sido pronunciado. Y antes de seguir con el cuarto y el quinto signo, una breve pausa. Y más allá de nuestro libro digital, elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que ha llegado a tu casa hoy, y de hacer que llegue a cada vez más elegidos como tú. No recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego aquí en el canal cada día. Como una forma de que devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos un enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier cantidad que quepa en tu mano hoy, cualquier suma que tu corazón señale. Eso es lo que mantiene nuestro canal en pie. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitabas. Te espero allí, elegido. Volviendo ahora al cuarto signo. La cuarta es la señal del gozo ajeno. Ves a alguien más recibir una bendición, quizás incluso una versión más pequeña, una sombra de lo que tú has estado esperando por años, y sientes una mezcla de genuina alegría por ellos y una profunda, punzante tristeza por ti. El enemigo usa esto para susurrar en tu oído. ¿Ves? Dios está bendiciendo a otros. Tal vez se olvidó de ti, tal vez tu turno ya pasó. Pero Dios decreta: la lluvia que cae en el jardín de tu vecino
es la prueba de que las nubes de bendición también están sobre tu casa. No es una distracción, es una confirmación de que tu temporada se acerca. Y la quinta, la más sutil, es la señal del plan lógico. De repente, en las últimas semanas, ha aparecido una solución sensata, un camino realista y más fácil, un plan B que no requiere tanta fe, que no implica tanta espera, parece tan lógico, tan prudente, que dudar de él se siente estúpido, casi irresponsable. Esta es la tentación final, la sabiduría del hombre contra la promesa de Dios. Pero Dios decreta: mi sabiduría a menudo parece locura para el mundo justo antes de manifestarse como gloria. Rechaza la lógica que busca anular mi palabra. Estos 5 signos que acabas de reconocer no son síntomas de un colapso inminente. Son las contracciones de un nacimiento espiritual. Son señales de un despertar. Y el nombre de lo que está despertando en ti, la cualidad que Dios está forjando en ti a través de este fuego final, se encuentra en una única palabra hebrea. Antes de mostrarte el instrumento que Salomón dejó para el día común, necesito darte el nombre hebreo de lo que cargas, porque el instrumento solo tiene sentido después de que sepas el nombre. Y hay una palabra en hebreo que define exactamente el estado en que vives, una palabra que recontextualiza todo lo que acabo de describirte. Existe una palabra en el hebreo original que cambia todo lo que creías saber, y lo que viene ahora te explicará por qué todo ha sucedido en este orden. Y cargar ese nombre, esa pregunta, sin el instrumento correcto, no es lo que Salomón preparó para ti. Él preparó otra cosa, y esa otra cosa es lo que voy a entregarte ahora mismo. No es teoría, es un instrumento. El código de la sabiduría de Salomón es el instrumento que Salomón dejó para el Hijo de Dios, que necesita atravesar el día común sin perder lo que recibió en la intimidad. Cuando una y otra vez te saboteas en el último minuto, cambiando una victoria que ya estaba segura por la falsa paz de la renuncia, necesitas el código de la sabiduría de Salomón. Cuando llegas a casa y el silencio en la cena es tan pesado que prefieres quedarte en el coche un minuto más, porque dentro está la pregunta no formulada de tu familia. ¿Todavía no? Necesitas el código de la sabiduría de Salomón. Cuando dices sí a pequeñas tareas y distracciones solo para sentir que avanzas en algo, porque el proyecto principal de Dios para tu vida parece estancado en el 99%, necesitas el código de la sabiduría de Salomón. Y si sientes ahora mismo que esto es exactamente lo que necesitas, antes incluso de que yo continúe, coloca tu pulgar ahora sobre el enlace en el primer comentario fijado. No hagas clic todavía. Solo coloca el pulgar. Siente el peso de la decisión antes de tomar la decisión. Esto no es un método para que hagas más. Es un instrumento para que puedas sostener más. No te entrena a ti, te cubre a ti. Te muestra dónde el colapso en la línea de meta está actuando antes de que se convierta en una decisión equivocada, en una palabra áspera, en una puerta cerrada. Interrumpe ese ciclo de casi lograrlo antes de que se convierta en la historia de tu próxima semana, de tu próximo mes, del próximo instante en que la tentación de rendirte parezca la voz de la razón. Y el próximo instante llega antes de lo que crees. Y viene con 2 sellos para tu hogar, no para tu rendimiento. El primer sello es el ritual del sueño del justo. Es un audio, no lo lees. Te acuestas y lo que llamabas insomnio, hoy lo llamarás vigilia no sellada. Y aprenderás a sellar la noche con el nombre correcto, en el orden correcto, con la voz correcta. El segundo sello es el despertar de la claridad, los 7 decretos de la mañana, 7 frases cortas, una para cada mañana de la semana, para que no te despiertes más sin identidad, para que atravieses la primera hora del día con la postura de quien ha sido enviado, y no con la postura de quien ha sido atropellado. Y esa vacilación que estás sintiendo ahora mismo no es duda, es el espíritu del casi, el mecanismo del colapso en la línea de meta, actuando dentro de ti en este exacto momento, empujándote a cerrar esta ventana
a dejarlo para después. Reconoces este patrón. Es la hora de orar, y de repente sientes un sueño abrumador. Es la hora de leer la palabra y tu teléfono no para de sonar. La vacilación que sientes ahora es la confirmación más clara de que estás exactamente en el punto donde la verdadera victoria se decide. Y es justamente por eso que el próximo bloque existe. Tienes 7 días completos para usarlo y sentirlo. 7 días. Si en 7 días el instrumento no ha tocado lo que necesita ser tocado en ti, lo devuelves, sin preguntas, sin justificaciones. Y los 2 sellos, el ritual del sueño y los decretos de la mañana, se quedan contigo incluso si lo devuelves. Son tuyos, sin condición. Pero necesito ser directo contigo. El riesgo real no es gastar menos que un almuerzo del jueves en la panadería. El riesgo real es que el próximo lunes por la mañana llegue y tú sigas con las manos vacías. Ese es el riesgo que tiene rostro. Y es de ese rostro del que necesito hablarte ahora. Y tal vez te estés haciendo algunas preguntas ahora mismo. Preguntas que merecen una respuesta antes de continuar. Quizás te preguntas, ¿y si este silencio ensordecedor no es rechazo, sino el silencio sagrado del cielo conteniendo la respiración justo antes de mi vindicación? El guía te enseña a interpretar el silencio no como ausencia, sino como preparación. Quizás te preguntas, ¿y si este cansancio extremo no es una señal para parar, sino la prueba de que he gastado todas mis fuerzas y ahora solo puedo depender de las de Dios? El guía te da el lenguaje para transformar tu agotamiento en un altar de dependencia. O quizás, ¿y si la aparición de este plan B tan lógico y tentador es la última distracción del enemigo para que no veas el plan A que está a punto de manifestarse? El guía te da el discernimiento para diferenciar la prudencia divina de la lógica de la renuncia. Y aún así, si solo quieres la guía, ya es suficiente. Pero la casa completa es con los 3. Una mujer de 38 años, profesional autónoma, sin hijos, empezó a usar la guía después de meses de sentir una opresión constante en el pecho que le impedía concentrarse. En la primera semana, aplicando la clave antes de empezar su día de trabajo, sintió por primera vez en años que podía respirar hondo sin sentir aquel peso. Me escribió una sola frase. Yo pensaba que era ansiedad. En realidad, era falta de un ancla. Un hombre de 51 años, gerente de un equipo grande, casado, llevaba meses paralizado ante una decisión que afectaba a toda su empresa. La parálisis era una repetición del mismo patrón que le costó una oportunidad 10 años atrás. Después de usar la guía por 7 días, se levantó un martes y convocó la reunión que había estado posponiendo. La frase que envió fue: creía que la parálisis era prudencia, pero era solo el eco del último fracaso. Una joven de 27 años, recién graduada y viviendo de nuevo con sus padres, sentía que cada conversación familiar era un campo minado. Cada silencio en la cena se sentía como una acusación. En la segunda semana con la guía, se sentó con su padre en la cocina y en lugar de defenderse, hizo una pregunta. Ella escribió: llamaba paz al silencio, pero en realidad era un armisticio sin victoria. Tal vez de aquí a 3 horas vas a estar deitado en la cama de nuevo, con la mano en el pecho sintiendo esa opresión, recordando que viste este video y aún así no extendiste la mano para tomar el instrumento. Tal vez mañana por la mañana, cuando suene el despertador, la primera sensación será de nuevo ese cansancio abrumador y pensarás: yo sabía lo que era, simplemente no tenía la herramienta en la mano. O tal vez, en tu punto más bajo, un amigo cercano te llame para contarte, con toda la buena intención del mundo, que ha conseguido una oportunidad similar a la que tú esperabas, pero más pequeña y rápida, y te dice: quizás deberías apuntar a algo así, más realista. Y la lenta y silenciosa sustitución de la promesa original de Dios por un plan B más pequeño y razonable continúa llegando, con el mismo despertador, con el mismo café, con la misma puerta abriéndose mañana por la mañana. El enlace está en el primer comentario, fijado para ti, no para todos. Para ti,
Quien necesita atravesar la próxima mañana con el instrumento en la mano, hace clic ahora. Y cuando lo hagas, cuando abras ese enlace, no estás comprando un libro. Estás aceptando un instrumento que Salomón preparó para tu día común. Y lo que vas a entender a continuación, cuando escuches la palabra hebrea que viene ahora, cambiará la forma en que lees todo lo que ha sucedido hasta aquí. Y antes de entregarte la próxima palabra que aún viene ahora, porque aún viene y tiene peso, quiero recordarte una cosa: elegido. Como te dije antes, además del libro digital que está en el primer comentario fijado, está ese enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro. Seguimos sin recibir ni un céntimo por cada palabra que te entrego aquí cada día. Por eso este enlace existe, elegido, para que otra persona mañana encuentre exactamente esta palabra que te encontró a ti hoy. Cualquier cantidad que tu corazón señale. Cada gesto como ese mantiene nuestro canal en pie y hace que el próximo mensaje llegue a quien lo necesita exactamente como llegó a ti hoy. Y una cosa más antes de volver al mensaje, quiero que sepas lo siguiente. De vez en cuando aquí en nuestro canal, grabo un video especial de honor. Un video de agradecimiento con una palabra especial solo para reconocer a los elegidos que más han donado y a los que han adquirido el libro digital. Todos los que sostuvieron esta palabra junto a mí merecen esa mención de gratitud por un acto tan generoso. Tú siembras aquí. El cielo te recuerda allá arriba y yo te recuerdo aquí abajo. Te espero allí en el enlace, de nuevo, elegido. Y ahora, finalmente, la palabra hebraica que cambiará todo. La palabra hebraica que define exactamente lo que está sucediendo contigo, este estado de agotamiento justo en la línea de meta, es emunah. Pronuncia conmigo, en voz baja, emunah. No significa simplemente fe, como una creencia pasiva. Emuná es firmeza, es fidelidad inquebrantable, es la cualidad de permanecer anclado bajo presión, especialmente cuando rendirse parece la única opción lógica. No es solo una traducción de diccionario, es una palabra que describe un estado, una postura, un llamado. Es la capacidad de sostener la promesa cuando tus manos tiemblan y tus fuerzas se han agotado. Y cuando escuchas esta palabra, la reconoces, porque emuná ya estaba ocurriendo dentro de ti, solo que no tenías el nombre para ello. Y sobre esta palabra está escrito en el Salmo 4, versículo 9. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto no es una promesa de un futuro lejano, es una declaración de estado presente. ¿Quién puede decir esa frase con el alma verdaderamente en paz? No quien se esfuerza por estarlo, sino quien está bajo la cubierta de emuná. Quien descansa no porque la batalla terminó, sino porque sabe en quién ha confiado, incluso en el silencio, incluso en la víspera de la victoria. Y esta emuná fue la que sostuvo a José en la prisión. No pienses en el José gobernador con su túnica de lino. Piensa en el José del calabozo, en el día 729 de su espera, 2 años completos después de que el copero prometiera recordarlo. Imagina su fragilidad en esa última hora, la esperanza casi extinguida. Su problema era el tuyo, el colapso en la línea de meta. La tentación de creer que Dios lo había olvidado, que la promesa había caducado. El espíritu del casi, susurrándole cada día que aceptara su destino en la prisión, que era más sensato que seguir esperando un milagro. Pero José recibió una sabiduría aplicada, no una fe abstracta. Tuvo que improvisar una fortaleza interior para cada amanecer en esa celda. Su emuná no fue un sentimiento, fue una decisión renovada cada mañana al despertar en el mismo lugar. Su día común era un acto de guerra espiritual silenciosa. Cada vez que rechazaba el pensamiento de que todo había terminado, estaba operando en emuná. Cada vez que servía en la prisión con integridad, a pesar de la injusticia, estaba anclando su alma en esa firmeza. Y entonces vino la virada. No de forma gradual, en un solo día. Fue llamado de repente ante el faraón. El hombre que se despertó como prisionero se fue a dormir como el segundo hombre más poderoso de Egipto. El ciclo de la espera se rompió no porque José entendiera,
sino porque se mantuvo firme. Y lo que José tuvo que improvisar en la soledad de su celda, tú puedes recibirlo como un instrumento, porque la clave que él usó es la misma. Y el instrumento que Salomón dejó registrado para el elegido, que atraviesa el calabozo de la espera, es el mismo que está aguardando por ti en el primer comentario fijado. ¿Recuerdas la semilla de la que te hablé al principio de este video? Aquella que parecía muerta durante el largo invierno. Este emuná que acabas de recibir es el nombre de tu invierno. Y el instrumento que Salomón dejó es la forma de atravesar este invierno sin que la semilla de la promesa muera congelada por la duda un día antes de la primavera. Y ahora que tienes el nombre, necesito entregarte 3 cosas. Primero, un resumen simple y directo de lo que ha sucedido hasta aquí. Después, el diagnóstico exacto del tipo de tu llamado. Y finalmente, 3 nombres de identidad que te anclarán hasta el final de este año. Vamos a empezar. Deja que me detenga un minuto y ponga todo lo que has oído en palabras simples. Sin poesía, sin metáforas, solo los hechos. Hecho 1. Existe un espíritu llamado el espíritu del casi, que se especializa en hacerte tropezar en la línea de meta. Hecho 2. Lo hace agotando tu fidelidad, tu emuná, haciéndote creer que el cansancio es una señal para detenerte. Hecho 3. José en la prisión fue casi consumido por esto mismo, pero su firmeza en la última hora lo cambió todo. Hecho 4. Tu prudencia, tu deseo de buscar un plan B lógico para no sufrir más, puede ser la sentencia que cancele la victoria que ya estaba decretada para ti. Ahora, con esto dicho, vamos al tipo de tu llamado. Hay 3 tipos de llamado que están siendo puestos a prueba ahora mismo por el espíritu del casi. Cada uno recibe un ataque específico diseñado a medida. Eres uno de estos 3 y cuando nombre el tuyo, lo vas a reconocer en lo más profundo de tu ser. El primer tipo es el finalizador. Tu llamado divino es llevar proyectos de Dios a su conclusión. Eres el que construye, el que ejecuta, el que transforma el plano en realidad. Por eso, el enemigo te ataca con un cansancio paralizante justo cuando llegas al 99% del progreso. Su objetivo es que dejes obras maestras sin terminar, que abandones la construcción a un ladrillo de la coronación, para que vivas rodeado de los fantasmas de lo que casi fue. El segundo tipo es el heredero. Tu llamado es tomar posesión de una herencia. Puede ser una herencia espiritual, un ministerio, un negocio familiar o una autoridad generacional. El enemigo te ataca con dudas sobre tu legitimidad justo en la última hora. Te hace sentir como un impostor, como si estuvieras a punto de ser descubierto. Te susurra que no eres digno, que no estás preparado, que el trono no te pertenece, para que tú mismo renuncies a la corona que ya lleva tu nombre grabado. El tercer tipo es el constructor de puentes. Tu llamado es conectar personas, generaciones o reinos. Eres el que restaura relaciones, el que une lo que estaba separado. El enemigo te ataca haciendo que la última persona clave que necesitas, esa conexión final, parezca inalcanzable o te rechace frontalmente. Lo hace para que creas que el puente no puede ser construido, que la reconciliación es imposible y que el abismo es tu destino permanente. Solo eres atacado en la medida de lo que eres capaz de transformar. Cuanto más pesado el ataque en la línea de meta, más gloriosa la victoria que intentan robarte. La intensidad de la batalla no mide tu debilidad, mide el valor de tu galardón. Y sobre tu tipo, sobre el diseño de tu alma, el cielo ya había sellado 3 nombres de identidad. 3 nombres que te anclarán y te darán contorno hasta el final de este año. Especialmente cuando el ciclo de la duda intente disolverte. Escucha atentamente. El primer nombre es portador de la firmeza. Eres tú quien se mantiene en pie cuando la lógica y el agotamiento gritan que te rindas. Esta firmeza, tu emuná, no es terquedad, es una sustancia espiritual, un ancla que se aferra a lo invisible. Eres el que se niega a soltar la cuerda, no por fuerza propia, sino porque sabes que la promesa es más real que el cansancio.
El instrumento de Salomón no crea esta firmeza, pero sí la protege de la erosión de la espera. El segundo nombre es Guardián del último sello. Tienes la autoridad divina para colocar el sello final en la promesa, para declarar consumado es. El enemigo te tienta a dejar el pergamino de tu destino abierto, a medio sellar, para que la duda pueda filtrarse. Pero tú eres el guardián. Eres el que resiste la tentación de la revisión constante y se atreve a cerrar el decreto. El instrumento de Salomón te enseña a reconocer el momento exacto en que el sello debe ser aplicado. El tercer nombre es Ancla del Amanecer. Eres el que permanece anclado durante la hora más oscura, esa que viene justo antes del amanecer. Tu persistencia no es solo para ti, es lo que garantiza que el sol salga para otros. Tu firmeza en la noche más larga se convierte en el muelle seguro, desde donde otros barcos podrán zarpar por la mañana. Eres la prueba viviente de que la noche no tiene la última palabra. El instrumento de Salomón es el peso que mantiene tu ancla firme en el lecho marino cuando la tormenta arrecia. La vulnerabilidad del portador de la firmeza es la tentación de creer que tu firmeza se ha convertido en una terquedad necia y que la promesa ha caducado. Es el susurro que te dice que estás siendo insensato, que confundiste la voz de Dios con tu propio deseo. Y el enemigo usa esta duda para convertir tu mayor fortaleza en tu mayor tormento. Y lo que Salomón dejó registrado para ti no es un libro para que leas y debatas con esa vulnerabilidad. Es un ritual aplicado, una herramienta para cubrirla. El código de la sabiduría de Salomón te entrega las palabras exactas para anclarte cuando esa duda aparece. Te da el lenguaje del cielo para responder al susurro de la falsa lógica. El enlace para la guía de Salomón está en el primer comentario fijado junto con el audio para tu sueño y los decretos para tu mañana. Es un paquete de cobertura. No es para el tú fuerte y lleno de fe. Es para el tú de las 3 de la mañana, cuando el peso del silencio es más fuerte. No dejes que ese tú enfrente la próxima noche con las manos vacías. Y antes de continuar, si uno de estos 3 nombres te ha golpeado más fuerte, si lo has reconocido como tuyo, escribe el número aquí debajo en los comentarios. 1, 2 o 3. Este es tu primer acto como portador de tu nueva identidad. Pero antes de que te envíe, hay 3 tácticas específicas que el adversario va a usar contra los 3 nombres que acabo de entregarte. Reconócelas ahora para que no te tomen por sorpresa mañana. La primera táctica es la comparación acelerada. El enemigo te mostrará a otros recibiendo sus bendiciones, especialmente bendiciones que parecen similares a la tuya, pero que llegaron más rápido. Lo hace para inyectarte la ansiedad del tiempo que se acaba, para hacerte sentir que tu reloj está desincronizado con el de Dios y que tu turno ya pasó. Te susurra, mira, ellos ya lo tienen. ¿Qué has hecho mal? Es demasiado tarde. Su objetivo es que midas tu proceso único con la regla de otra persona. La segunda táctica es la falsa interpretación del silencio. El enemigo usará el silencio de Dios en esta etapa final como una confirmación de rechazo, no como un período de prueba o preparación, sino como un veredicto final. Te dirá que si Dios estuviera contigo, oirías algo. Te convencerá de que el silencio es la respuesta y que la respuesta es no. Esta es su herramienta favorita para erosionar la emuná, porque transforma la espera sagrada en una sentencia de abandono. La tercera táctica es la urgencia de renunciar. El enemigo creará una crisis artificial, a menudo a través de la familia o las finanzas, para forzarte a abandonar tu puesto 24 horas antes de que llegue el relevo divino. Él sabe que tu avance es inminente y por eso fabrica una presión insostenible, una emergencia que exige una solución inmediata. Te presenta la rendición no como una derrota, sino como la única opción responsable para resolver la crisis que él mismo ha orquestado. Pero para cada una de estas tácticas, el cielo te ha dado un arma correspondiente. Contra la comparación, tienes el arma del paz, decreto de sincronía divina.
Es la capacidad de declarar sobre tu propia alma: mi tiempo está en las manos de Dios, no en el reloj de los hombres. No compites en la carrera de nadie más. Tu trayectoria es única y tu cumplimiento tiene una fecha asignada en el calendario del cielo, no en el de la tierra. Declara: yo opero en mi propia zona horaria divina. Contra la interpretación del silencio, tienes el arma del ancla de la primera palabra. Consiste en aferrarte a la promesa original que Dios te dio, usándola como un ancla contra los vientos de la duda. Cuando el silencio se vuelva ensordecedor, no escuches el silencio. Vuelve a escuchar la primera palabra que encendió tu fe. Esa palabra no ha caducado. Declara: mi ancla no es la respuesta de hoy, es la promesa de ayer. Y contra la urgencia de renunciar, tienes el arma de la postura del centinela. Es la decisión consciente de mantener tu posición asignada sin importar la tormenta que te rodee. Comprendes que el único peligro real no es la crisis externa, sino abandonar tu puesto. Un centinela no se mueve hasta que recibe la orden de su superior. Declara: yo no me muevo, yo permanezco. Y estas tres armas, solas, son un recordatorio. Con el instrumento, se convierten en cobertura. Reconocer el ciclo del colapso en la línea de meta, sin tener el instrumento que Salomón dejó, es como recibir el diagnóstico sin el tratamiento. Es saber qué enfermedad tienes, pero despertar cada mañana sin el remedio en tu mesita de noche. Y aún más, existen 4 tácticas más del espíritu del casi, además de estas, que no puedo abrir aquí. No por falta de tiempo, por densidad. Cada una requiere su propia página, con la contraarma exacta. Y mientras yo no te entrego estas 4 aquí, el enemigo las conoce todas. El guía digital te las entrega. Cuando sientas que tu oración más ferviente se ha convertido en un eco en una catedral vacía. Cuando veas a otros celebrar victorias mientras tú sigues en la trinchera de la espera. Cuando la voz de la lógica y la prudencia grite más fuerte que la voz de la promesa original que recibiste. Es cuando el instrumento deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. El reconocimiento sin el instrumento te deja donde siempre has estado, sabiendo el nombre del problema, pero con las manos vacías para resolverlo. El código de la sabiduría de Salomón te espera en el primer comentario fijado. Y es por eso que existe un último obstáculo que necesita ser nombrado antes de que digas amén. El obstáculo final no es externo, no es el enemigo, es una sombra dentro de ti, una voz sutil y piadosa que se levanta justo cuando estás a punto de clamar por más. Es el miedo a parecer desagradecido, es esa creencia tóxica de que, si pides más, si persistes en la promesa, de alguna manera le estás diciendo a Dios que lo que Él ya te ha dado no es suficiente. El enemigo disfraza la renuncia como gratitud y la persistencia como codicia. Esta voz te dice que te conformes, que seas humilde, que aceptes tu situación actual para no ofender a Dios. Es la cadena más sutil y la más peligrosa, porque usa la virtud para encadenarte a un destino menor, y te roba la audacia para reclamar la herencia completa. Pero antes de que te libere de esa cadena, hay un último punto que necesitas entender. Ahora, cierra los ojos un momento. Si puedes, coloca tu mano derecha sobre tu pecho. No es un gesto religioso vacío, es un acto de anclaje. Estás diciendo con tu cuerpo lo que tu espíritu está a punto de declarar. Respira hondo y repite estas palabras conmigo, en voz baja, como una confesión sagrada en la presencia de Dios. Padre, yo te entrego el cansancio que se ha acumulado en mis hombros, en mi espalda, en mi mente. Te confieso el agotamiento que he intentado ocultar detrás de una fachada de fuerza. Te entrego la vergüenza de sentir que no puedo más, la culpa de querer rendirme. Hoy en este momento, admito que mis fuerzas se han agotado por completo, y en este lugar de honestidad total, te pido que tu fuerza comience donde la mía termina. Padre, yo declaro que no voy a volver atrás. Yo no voy a retroceder. Yo no voy a desistir 24 horas antes de la virada. Rechazo la tentación de la comparación. Rechazo medir mi camino con la regla de otros.
Mi ancla es tu primera palabra, no la última victoria de mi vecino. Elijo permanecer en mi puesto como un centinela en la noche, sabiendo que mi única tarea es esperar la orden de mi comandante. No me muevo. Te libero del miedo a parecer malagradecido. Esa es la cadena más sutil. El miedo de que al persistir en la última hora le estés diciendo a Dios que lo que Él ya te ha dado no es suficiente. Es mentira. Tu persistencia inmediata es el mayor acto de gratitud. Es decir, Padre, valoro tanto lo que viene de ti que me niego a dejarlo en la sala de espera. Declara esto en voz baja ahora: mi persistencia es mi gratitud, y yo recibo ahora los 3 nombres que han sido sellados sobre mí: portador de la firmeza, guardián del último sello, ancla del amanecer. Los recibo no para ostentarlos, sino para recordarlos, para atravesar lo que viene con estos nombres en mi boca, en mi postura, en mi pecho. Ya no soy quien era hace una hora. Soy estos 3 nombres en ti. Y antes de la voz que viene ahora, necesito que oigas una cosa. La intensidad de lo que has pasado en los últimos meses no es prueba de que algo esté mal contigo. Es prueba de que eres exactamente quien siempre supiste que eras. Alguien que carga algo lo suficientemente grande como para que el enemigo quiera silenciarlo. No fuiste atacado por casualidad. Fuiste atacado precisamente donde tu identidad pretende manifestarse con mayor fuerza. Cuanto más pesado fue el ataque, más peligroso eres para el ciclo de la derrota. La presión que sentiste no fue señal de debilidad, fue señal de proximidad, proximidad a la mirada. Si esto te golpea ahora, escribe aquí abajo: yo recibo la mirada. Hijo mío, hija mía, he visto cada noche que te has acostado, con el peso del mundo en el pecho, mirando el techo, preguntándote dónde estaba yo. Vi la cuerda resbalar de tus manos cuando estabas a punto de escalar el muro. Vi la puerta cerrarse justo cuando tu pie iba a cruzar el umbral. Y en cada uno de esos momentos, mi corazón se entristeció, no por tu fracaso, sino por lo cerca que estabas de confundir la prueba final con un veredicto final. Yo nunca te perdí de vista. Yo nunca cerré el asiento con tu nombre en mi mesa. Mientras tú sentías un eco en tus oraciones, yo las estaba acumulando como incienso precioso en vasijas de oro en el cielo. Tu perseverancia ha llenado este lugar, y el sonido de tu fidelidad en el silencio ha sido la música que ha preparado tu victoria. Lo que tú llamabas agotamiento, yo lo llamaba el vaciamiento necesario para que fueras llenado de mi fuerza. Lo que tú llamabas el olvido del copero, yo lo llamaba el tiempo exacto de preparación para que gobernaras una nación. Lo que tú llamabas el final de tu fe, yo lo llamaba el comienzo de tu emuná, la preparación para que recibieras no solo la promesa, sino el peso de la gloria que viene con ella. Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos, y nadie puede borrarlo de allí. La silla en mi mesa no es una recompensa por tu rendimiento, es una declaración de tu identidad. El orgullo de padre que siento por ti nunca fue retenido. Ha estado esperando este momento, el momento en que dejaras de luchar con tus propias fuerzas y finalmente te apoyaras por completo en las mías. Y hay una voz que está hablando ahora dentro de ti, una voz que dice: esto no es para mí, esto es para alguien con una fe más grande. Necesito que escuches esto de mí. Ahora, tienes permiso. Tienes permiso para recibir lo que no conquistaste. Tienes permiso para ocupar la silla en la mesa sin tener que justificarlo. Tienes permiso para dejar morir la versión de ti que necesitaba sufrir para sentirse digna. Salomón no preparó este instrumento para quien ya está listo. Lo preparó para quien está cansado. Y quien está cansado eres tú ahora. Ahora extiendo mi mano hacia tu casa y decreto una cobertura de sellado sobre todo lo que te pertenece. Sobre tu mesa, para que cada comida sea un acto de comunión y no de ansiedad, y que las conversaciones que allí ocurran sean sazonadas con la sabiduría de lo alto. Declaro cobertura sobre tus hijos y tu cónyuge, si los tienes. Que tu obediencia de esta noche se convierta en un manto de protección sobre ellos. Que sientan cómo la atmósfera de tu casa cambia, el peso se va, y la ligereza de la presencia de Dios entra,
y decreto cobertura sobre tu trabajo, sobre tus manos, sobre cada proyecto y oportunidad. Que la firmeza que has aprendido aquí destrabe esa promoción estancada o ese contrato que no se firmaba. Que tu obediencia inmediata se convierta en tu mayor cualificación a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado. Antes de liberarte, quiero que camines conmigo a una sala que aún no has visto con tus ojos físicos. No fuerces la imagen. Simplemente deja que llegue. Hay una mesa larga, de madera oscura, en una habitación donde la luz entra desde un lugar que no puedes identificar. Hay personas sentadas a la mesa, algunas que amaste y ya partieron, otras que aún no conoces, pero cuyos rostros te resultan familiares, como si fueran de tu propia casa. Y hay una silla cerca de la cabecera que está vacía. Tiene la forma de tu cuerpo esculpida en el respaldo. La madera recuerda tu peso, tu cansancio, tu esperanza. A la cabecera de la mesa, con una calma que todo lo gobierna, está el rey Salomón. Él te mira, no con sorpresa, sino con reconocimiento. No estás creando esta escena, estás recordándola. Esa silla siempre ha sido tuya, estaba siendo esperado. No digas amén todavía. Siéntate en esto por un momento. Siente el peso de lo que acaba de suceder. La promesa no era solo sobre lo que recibirías, sino sobre dónde perteneces. La tristeza de Dios no era por tu debilidad, sino por el miedo a que no llegaras a casa a tiempo para la cena. Ahora puedes decir amén. Aquella mesa que el Padre te devolvió todavía está expuesta. Quiero que escuches una cosa antes de cerrar este video, porque hay una frase que el adversario va a susurrar en tu oído en las próximas 3 horas. Pero antes de la frase, hay algo que necesitas recibir. Lo que fue sellado aquí ahora va a ser puesto a prueba en el próximo amanecer. El código de la sabiduría de Salomón te está aguardando en el primer comentario fijado, con el ritual del sueño y los 7 decretos de la mañana. Por menos que un café con una galleta, porque un portador de la firmeza sin cobertura se oxida en la próxima mañana de lunes, y el adversario cuenta con esa mañana. No es un gasto, es un instrumento, y Salomón lo preparó para que atravieses lo que viene con mano firme, no con mano vacía, con una garantía incondicional de 7 días. El riesgo es nuestro, la mano es tuya. Haz clic ahora, mientras el decreto aún está vivo en tu pecho. No mañana, no después de la ducha, porque quien lo deja para después, lo deja para nunca, y el adversario ya lo sabe. En las próximas 3 horas, él hablará dentro de ti, no con voz alta. En secuencia, 5 frases cortas. Ya has luchado suficiente, mereces descansar. Quizás entendiste mal la promesa desde el principio. Es más noble rendirte ahora que seguir haciendo sufrir a tu familia. La paz que sentirás al renunciar es la confirmación de que es la decisión correcta. Si realmente fuera de Dios, ya habría sucedido. 5 olas. Intenta desde 5 ángulos. En alguno, cedes. Hoy, ahora, antes del próximo amanecer, no después. Hoy. Y Salomón te sostendrá. Y ahora, la última palabra de este vídeo. Y en la próxima palabra que traeré a este canal, te entregaré las 3 llaves maestras que cierran las puertas a la ansiedad nocturna. Quien ha oído esta palabra hoy necesita oír aquella en secuencia, porque lo que viene ahora no es una continuación, es una profundización. Haz clic en el video que aparecerá en tu pantalla en pocos segundos. Y todavía en este video, elegido, antes de sellar esta hora contigo, vuelvo por última vez a esta petición. Has caminado conmigo hasta aquí. Has atravesado cada palabra, cada decreto, cada señal. Y si en algún momento de este mensaje sentiste que el cielo te tocó, sabes que este video no fue un accidente. El enlace de donación voluntaria continúa abierto en el primer comentario fijado, justo debajo del libro digital. No como un cobro, no como un intercambio, como la devolución del elegido al altar de donde salió la palabra.
Cualquier cantidad que tu corazón señale, y el cielo ve cada gesto, el cielo ve, y el cielo lo multiplica sobre tu casa, sobre tus días, sobre lo que aún no sabes que está por llegar. Esta fue mi última petición. Te espero allí, elegido, y cuando esto suceda, y va a suceder pronto, recordarás este momento. Y antes de que te vayas, piensa en una persona específica, no en muchas, en una, la persona cuyo nombre ha venido a tu mente ahora mismo, la persona que ha estado en silencio, fiel, sin ser vista, y cuya unción también ha atraído ataques que no tenían nombre. Alguien que ha estado llegando a casa con un peso que no es suyo. Alguien que necesita el mismo sellado que acabas de recibir. Envíale este video. Ella está esperando que esta palabra llegue. Y cuando esa persona abra este video, necesitará lo que acabas de recibir, incluyendo el instrumento que Salomón dejó. Puede ser lo que abra su propio ciclo. No es un favor tuyo, es un servicio, y el cielo lo ve. Ahora, si has recibido lo que ha sido entregado, comenta aquí debajo, Amén, recibido. Y envía este video a esa persona específica que vino a tu mente. Está hecho. Lo que se entregó aquí, se entregó. No eres la misma persona que eras cuando pulsaste play. Eres profundamente amado. Nunca fuiste olvidado. La silla es tuya, y así queda sellado. El próximo amanecer puede esperar 10 segundos más.